fins aquí. Passen 10 minuts de les 7 de la tarda. De fet, no deixem de parlar d'aquesta qüestió, perquè ara justament parlem amb una persona que sap del que estem parlant, ara que parlem d'aquest dia contra la LGTBI-fòbia. Es diu Violet Ferrer, si és que ho dic bé, què tal? Un placer, encantada. Bona tarda. Gràcies. I l'entrevistem perquè és aquest Dia Internacional contra l'homofòbia i és una persona trans que ha estat contractada, si no m'equivoco, amb aquests plans d'ocupació que ha fet l'Ajuntament de Badalona, uns plans d'ocupació dedicats justament a persones trans. Ella és una de les beneficiades i ja fa d'agent d'igualtat a l'Ajuntament de Badalona. Exacto, sí. Explica'm una mica com ha estat aquesta història. Pues la verdad es que está muy bien que desde las instituciones saquen subvenciones, porque el colectivo necesitamos mucha visibilidad. La verdad es que para normalizar al colectivo lo primero es ponernos en cargos, ponernos la cara visible, y en eso pues está muy bien la subvención. Yo ya llevo trabajando un par de años con la subvención. También es verdad que tenemos que conseguir una contratación más segura y más indefinida, porque al final, claro, es una subvención de un año, pero luego lo que no puede ser es que tampoco se convierta en una cantera de trabajadores gratis, ¿no? Sino es que esto tenga una continuidad y que realmente la sociedad apueste por nosotras, que no se quede en una subvenció. Quan això es va anunciar, que a més es va anunciar aquí per casualitat, perquè ho va dir l'Ajuntament o un membre de l'Ajuntament en aquest programa, i es va posar a Twitter, hi havia comentaris, òbviament, a favor d'aquesta integració de les persones trans, i hi havia qui ho criticava i deia com pot ser que sigui un plan d'ocupació, ho dic en castellà, no sé per què, com pot ser que es faci un pla d'ocupació només per persones trans i no es fa per altres tipus de col·lectius. Llavors, m'agradaria que m'expliquessis quines dificultats teniu vosaltres que demostren la necessitat, efectivament, d'aquests plans d'ocupació. Para empezar, el colectivo de mujeres trans tiene una tasa de paro entre el 80 y el 85%. Ningún otro colectivo se acerca a esa tasa de paro. Claro, al final los datos estos se sacan de diferentes estudios porque nosotros administrativamente no existimos, con lo cual no se puede hacer realmente. Entonces, esa invisibilidad en el espectro administrativo, digamos que luego, claro, hace inviable ciertas políticas para nosotras y justifica ciertos comentarios de odios como esos que comentas en Twitter, que no deja de ser, pues exacto, producto de la ignorancia, de no saber qué tasas de paro tenemos, de no saber las malas situaciones que pasamos al enfrentarnos a una entrevista de trabajo, de no saber muchas veces cómo nuestros compañeros pueden gestionar el tener una compañera trans, y todas esas dificultades desde el momento que sales de casa por la mañana hasta que vuelves. Quan dius que sou invisibles, administrativament has dit. Per qué? Pues porque en el momento en que yo me hago la documentación como mujer, paso a diluirme en la estadística de mujeres cis, aquellas mujeres que se sienten a gusto con el género asignado según su sexo biológico. Claro, o sea, yo soy una mujer parada más, pero no, administrativamente no existo como trans. Por lo tanto, no se pueden saber qué enfermedades sufrimos las trans, cuánto paro tenemos, qué esperanza de vida, y no se pueden hacer políticas centradas en nosotras. Y eso no hay ningún partido político que lo diga. Entonces, al final, pues nos ponemos en unas estadísticas que no son las nuestras y que impiden que nuestras necesidades de alguna forma se pongan medios, ¿no? Esto hace que sigamos siendo ciudadanas de segunda. I em deies, la gent no sap les dificultats que ens trobem, per exemple, quan anem a buscar feina, quan ens fan una entrevista. Claro. Pots explicar-me alguna teva o d'algú que coneguis del col·lectiu? Claro, pues bueno, pues primero el estupor del entrevistador, porque claro, muchas veces hablamos de las violencias, pero también hay violencias como que son, claro, hoy en día digamos que las entrevistas de trabajo intentan ser lo más neutros, blanquitos posible. Y claro, pero sí, pero ves el estupor, ves un poco como que ella te va guiando la entrevista como, este no es su ambiente, no es por mí, es por los clientes, que al final lo acaba tirando por otro lado. Es muy difícil si también ves las mujeres trans que trabajan en puestos visibles, ¿no? Al final son trabajos pues siempre de limpieza, de otros trabajos que no están dando la cara, que al final nos sirven para realmente hacer una labor de sensibilización y demostrar nuestras competencias, que somos mujeres preparadas, mujeres fuertes, mujeres con unas competencias enormes. Y no somos unas pobrecitas que tengamos que estar viviendo de subvenciones. ¿Tú has patit un cop LGTBI-fòbia? Muchas veces. He padecido insultos, he padecido miradas, he padecido agresiones físicas. Yo todos los días cojo el metro para ir a trabajar y todos los días sufro miradas indiscretas, todos los días o algún comentario, y eso es el día a día. Para mí el día de la visibilidad trans o el día de la LGTBI-fobia son todos los días, ¿no? Para muchos de nosotros y muchas de nosotras todos los días, ¿no?
Y bueno, y para los no binarios, que también siempre nos olvidamos de ellos, ¿no? Que también están ahí. Ara estàs fent d'agent d'igualtat. Ahora estoy haciendo agente de igualdad. Explica'm què fas o com està la teva experiència, quant de temps portes? Bueno, llevo poquito, llevo desde el 1 de marzo y la experiencia está siendo muy satisfactoria. La verdad es que agradezco mucho al Ayuntamiento de Badalona que me haya dado esta oportunidad. Y bueno, pues lo que hago es eso, pues hacer formaciones en género, explicar un poco lo del colectivo, ¿no? Pues cositas así, ¿no? Ahora llega el día de la LGTBI-fobia, pues no cuelgues la bandera de colores porque solo representa a los gays, no a los transexuales y tal. Cojamos una... Y ciertas cosas, pues lenguaje inclusivo, proyectos también con colectivos en riesgo de exclusión. Y un poco intentar, porque claro, es verdad, llegan nuevos tiempos, nosotras ya no nos escondemos, o sea, no es que haya más trans, ¿no? Como muchas dicen, es que ahora hay muchas trans, es que ya lo decimos, ya no nos escondemos, ya somos visibles. Y bueno, y eso también requiere por parte del resto de la sociedad un ejercicio también, un ejercicio de desaprendizaje, de interiorizar nuevos conceptos, nuevas formas de convivir. Clar, perquè és molt fàcil per la societat ser tolerant amb tot això quan no ho veus en el teu dia. Claro. Però quan t'hi topes, quan has de contractar algú, quan has de llogar algun pis, quan has de X coses, o quan tens un veí que és així, etc., és quan realment es posa a prova si la societat és tan oberta com creiem ser. Claro. Hay una necesidad tremenda de que los colectivos se articulen como sujetos políticos. Hay herramientas y hay cosas, pero si queremos una transformación social, no podemos dejar que la gente siga la inopia, ¿no? Tenemos que decir, yo soy una persona trans y sufro esta y esta violencia, ¿qué hacemos, no? Y ponérselo en la cara, porque si no, al final, ¿no? Muchas veces vemos más cosas que pasan en otros países, ¿no? Que lo que está pasando aquí. Y tenemos una situación urgente, somos ciudadanos de segunda. Los derechos más básicos muchas veces es muy difícil. Y nada, y el cambio está ahí, el cambio es que cada persona, de cada colectivo, desde ella misma inicie proyectos y que utilice las herramientas, porque al final el Estado dice que somos iguales, que vela por... y que utilicemos lo que tengamos a mano para hacernos oír. Pero por supuesto que, claro, se nos tiene que escuchar. Vam llegir a Twitter que fas això de la putivuelta. Ay, sí, ¿no? qué guay. Cuéntame esto. Vale. Esto es en Barcelona, ¿no? Esto es en Barcelona. Bueno, al final es verdad que últimamente el tema de la transexualidad y de la prostitución está muy en la boca de todo el mundo, porque es muy fácil llevarlo, ¿no? Ahí el tema del puterío en el programa electoral, porque somos un colectivo muy desprotegido y no te vas a meter con otro, ¿no? Es muy fácil para mal y para bien. Este discurso lo dicen personas que yo creo que no están legitimadas porque ni son trans ni son putas. Con este espíritu inicié un proyecto que se llama la putivuelta, ¿no? La putivuelta, que es una historia desde el siglo... se dice en las discotecas. Sí, esto de la putirruta es como la putivuelta en la discoteca, pero por la historia de Barcelona. Empezó en el siglo XVII, hablando de los burdeles del siglo XVII. En Barcelona, precisamente, ha sido un testigo privilegiado de la historia. Hay señales, hay códigos. Hablo de cómo relacionamos la prostitución con los diferentes estamentos y cómo al final yo no tengo la verdad ni la tiene nadie, ¿no? Pero sí, lo que sí que tengo es la experiencia, las vivencias, y eso nadie me lo puede discutir, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo presento lo que he vivido. Y luego que una ruta. Claro, hablo pues de Jen Genet, hablo de las Carasas, hablo de Alfonso XIII, hablo de la manifestación del 77, hablo de las cupletistas, ¿no? Sí, una ruta de la prostitución, digamos. Exacto. Sobre la prostitución. Sobre la prostitución, pero sobre todo cómo la prostitución ha incidido en la expansión de la ciudad, en la vida social de los barrios y cómo la mujer ha luchado para salir de ese lugar que se le asignaba y sobre todo cómo las personas trans en las diferentes revoluciones de la historia, ya hablemos de Stonewall, manifestación del 77, han estado a la cabeza y somos las que menos derechos hemos conseguido, ¿no? Y como una persona como yo, que ha estado en esa situación, ha sufrido las diferentes políticas de diferente gente, no podemos decir Maragall, Trias, ¿no? Y un poco analizar desde el punto de vista que lo he sufrido y lo he padecido, pues analizar cómo las políticas parece que a veces no afectan, pero cuando eres un colectivo tan desprotegido afectan mucho. Violet, para acabar y para ser una mica... Hablo mucho, ¿verdad? No, hablas mucho, no, hablas muy bien. Para ser una mica optimistas, las cosas están cambiando a nivel legal, muy lentamente, pero está cambiando. Sí, claro. No al agrado de todo el colectivo trans, lo sé, però les coses legalment estan canviant, però sobretot, l'esperança està en les noves generacions? Bueno, ¿O no? Bueno, las nuevas generaciones vienen empezando fuerte. Ahora hay otra forma de vivir, o sea, quiero decirte, yo siempre he dicho, claro, yo tengo estudios universitarios y luego un grado superior, pero siempre he dicho que mis estudios, que si me hubiera hecho trans antes, a lo mejor no hubiera tenido esos estudios, ¿no?
porque antes era mucho más difícil, yo ahora tengo 45, pues imagínate hace 20 años, ¿no? Y ahora las trans están, muchas personas trans estudiando en las universidades, sacándose títulos muy válidas, con una formación, con una capacidad a sus espaldas, que yo creo que van a pisar fuerte y no van a tener el papel que nosotras tuvimos, ¿no? Al final también hay que pensar que los cambios son generacionales. Yo he vivido los beneficios que lucharon otras trans antes que yo, después del franquismo y demás. Yo luego he hecho otras luchas que generacionalmente vendrán a las de allí y las de detrás tendrán que seguir su lucha. Y bueno, yo ya soy un poco boomer, no sé, ya tendrán ya sus necesidades, sus cosas. No, però que ja tenen un altre xip. Claro, tienen otro No? chip Vull dir, y... una persona trans, allò que dèiem abans de les mirades que tu t'encuentres en el metro, no? O las dificultades que tienes en X cosas. La gent jove això ja no li resulta tan estrany, no? Bueno, claro, en la gente joven ahora, yo por ejemplo, cuando voy a ese instituto, en institutos veo dos realidades muy distintas, ¿no? Veo por un lado un aumento de las relaciones machistas de te miro el móvil, a ver quién te ha llamado y tal. Pero por otro lado también veo más gente queer en los institutos, como más libertad a la hora del género y de eso sí que veo una mayor libertad, ¿no? Entonces como hay medidas contrapuestas, ¿no? Y al final yo lo que le digo a la gente muchas veces es que se sacan noticias, titulares sensacionalistas y que no nos deslumbremos de repente, pues... no sé, por ejemplo, ahora en Valencia está muy el tema de hay una fallera mayor, transexual, que al final es de una falla de las 300 que hay, ¿no? Y la gente dice, la cosa está cambiando, bueno... Yo soy valenciana, no puedo volver a mi tierra porque la subvención que hay aquí no está en Valencia, tampoco podría hacer la vida que hago aquí. Entonces no nos eclipsemos por esas cosas que muchas veces ahora sobre todo, nos intentan parecer que todo ha cambiado y que todo es muy guay y al final las cosas no son así ni... Y sobre todo ser un poco críticos, ¿no? Que parece que últimamente eso de ser crítico no va, no que la gente sea crítico, que se ponga un poco la perspectiva de género encima y que mire desde ahí. Violet, Ferrer, moltes gràcies. A ti por darnos voz al colectivo. Agent d'Igualtat de l'Ajuntament fins quan? Pues un año de subvención, pero bueno, que estoy dispuesta a seguir, ¿eh? Antes de un año te invito, ¿eh? Cuando quieras. Claro, hombre, que hablas muy bien. Moltes gràcies per venir fins aquí. No deixem aquest